noches, les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más estoy feliz por compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, esperando que pues puedan encontrarse con bien en donde quiera que estén. Vamos a escuchar la palabra de Dios, así que vamos a orar antes de poder abrir nuestras Biblias y meditar en ella. Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque, Señor Jesús, grande es tu amor y tu misericordia con nosotros. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, y poder compartir tu palabra. Señor, que no sea yo, sino que seas tú, que puedas hablar y que puedas transformar, cambiar nuestras vidas, querido Dios. Te pedimos en esta noche que puedas bendecir tu palabra y que las personas también que puedan escuchar y que están a través, Señor, quizás de una pantalla, Padre mío, tú puedas bendecir y que tú puedas suplir también sus necesidades. Así que te pido en esta hermosa tarde que te quedes conmigo y con todos tus hijos, en tu santo nombre que es Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, en esta hermosa noche vamos a aprender más de la palabra de Dios. Y antes de abrir la Biblia, voy a relatar una historia que se relaciona a lo que hoy vamos a hablar. Y esta historia se trata de Jorge. Él fue un famoso pintor inglés. Él era especialista en pintar cuadros históricos y retratos. Pero cuando él era adolescente, él se apasionó por una joven que era esbelta, era noble, poseía características iguales a las flores, especialmente como las margaritas. Ella era dócil, era simple, era pura, era leal, tenía cualidades que a él le encantaban. Entonces este joven se decidieron casar, pero después de que ellos se casaron, la historia nos dice que quizás su trabajo, digamos, lo que él hacía, pues ya no era mayormente 100%, ¿no? Porque pues quizás cuando tú estás joven o estás solo, te dedicas 100%, digamos, al trabajo. Pero cuando tú ya tienes una familia, pues obviamente que quizás tienes que tomar espacios o tiempo para poder pasar con tu familia. Pero unos amigos de Jorge, unos amigos le dijeron, ¿sabes qué? Tu producción ha disminuido, esa joven no es la persona ideal. Entonces Jorge, débilmente moral, dice que se puso a pensar y tomó la decisión de abandonar a su esposa. Entonces él se fue a otro lugar y él siguió pintando, siguió siendo famoso, pero pasaron los años y la historia nos dice que Jorge ya enfermo, solo. ¿Te imaginas dónde estaban sus amigos? Que en aquel tiempo le dijeron, ¿dónde estaban ellos? Así que la historia nos dice que Jorge reunió lo poco que él tenía, sus bienes, y se fue y viajó al norte del país, donde había dejado a su compañera. Entonces fue y la buscó y ella la recibió con mucho amor. Ella no le recriminó o quizás le dijo algo, ¿no? Ella lo recibió con mucho amor. Ella era una mujer de pensamientos puros, era generosa, era leal. Entonces, prácticamente dice que esta ya señora, porque pues ya habían pasado los años, con mucho amor y sin recriminarlo, cuidó de él hasta su muerte. Entonces esta mujer, él veía a su esposo, pues era una mujer de pensamientos leal, de amor puro,
porque ella pudo haber dicho, bueno, valen más sus cuadros que pinta que esta persona, pero sin embargo ella cuidó de él hasta su muerte. Y ahora sí, vamos a ir al libro de Filipenses 4, del 1 hasta el 8. Pero vamos a leer el versículo 4 hasta el 8. Y esto nos habla acerca, este libro fue escrito por el apóstol Pablo a su carta a los filipenses, que él demostraba convicción y mucha fe frente a las situaciones que surgían diariamente. Pero en el versículo 4, él nos dice, vamos a leer, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces aquí nos resalta la importancia de la oración, de la fe, el cuidado también de nuestros pensamientos. Dice, por nada estéis afanosos, por nada. Entonces, ningún área de su vida, dice aquí, nos deja ser influenciada por sus pensamientos. No dejemos que las cosas, que nuestros pensamientos, dice, nos lleven al rumbo de la debilidad. Porque si tú no oras, no tienes fe, no estudiamos, vamos a estar débil. Y será fácilmente que tú caigas en un error, que tú cometas un pecado. Pero si hacemos de Dios nuestro primer pensamiento, dice que tu vida será una vida llena de gozo, como lo dice el versículo 4. Y así nosotros vamos a ser conocidos y donde quiera que tú vayas, vamos a reflejar el carácter de Dios. Pero por la gracia de Dios, cada día, cada momento es un reinicio. Quizás ayer no lo hiciste, no pudiste poner a Dios en tu primer pensamiento. Mañana lo puedes hacer. O terminando o en este momento tú puedes reiniciar una vida con Jesús. Que Él sea tu primer pensamiento. Entonces, si hacemos de Dios nuestro primer pensamiento, vamos a ver resultados en nuestro carácter. Entonces, y nuestro carácter puede cambiar, nuestras vidas pueden ser transformadas. Entonces nosotros podemos llegar a hacer todo lo que Dios tenía planeado cuando a ti y a mí nos creó. Entonces usted puede ser, podemos reflejar a Dios donde quiera que tú y yo vayamos. Para Él no hay límites. Entonces, Dios es un Dios de amor, es un Dios infinito. Pero si hacemos de Él nuestro primer pensamiento. Y hoy vamos a ver 10 cualidades de la mente de Cristo que debemos nosotros poner en práctica, en primer lugar. Y una de ellas lo vamos a encontrar en Primera de Juan 4:8. Y vamos a ir, queridos hermanos, hoy vamos a utilizar la Biblia y vamos a buscar en Primera de Juan 4:8. A ver, Primera de Juan 4:8. ¿Qué nos dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios
es amor. La primera característica de la mente de Cristo. Dios es amor. Porque si Él no tuviera amor hacia nosotros, no sé qué sería de nosotros, queridos hermanos. Entonces nosotros también debemos tener ¿qué? Amor. El segundo lo encontramos en Salmos 51. A ver, vamos a ir a Salmos 51. Yo sé que quizás ustedes ya lo encontraron. 51. Y dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Entonces Dios es ¿qué? Un Dios poderoso. Nadie en esta tierra, nadie puede hacer lo que Dios hace. Dice, mire, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol. Así que Dios es un Dios poderoso, un Dios de amor. Vamos a ver la tercera cualidad que Dios tiene y lo encontramos en Salmos 139, 7. 139, 7 y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si Dios es un Dios que siempre está presente. Y también ahí vamos a encontrar en Salmos 139, 1 y 2, donde dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios es la verdad absoluta. Dios es omnisciente. Hoy está aquí. Ahorita también está contigo allá donde tú estás. Y en Levíticos 11:45, Levíticos 11:45 nos dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dios es santo. Y lo vamos a ver otra característica de Dios en Salmos 116:5. Vamos a regresar al libro de Salmos 116:5. Y dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Si Dios no tuviera misericordia de ti y de mí, queridos hermanos, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Y Salmos 37:4, vamos a ver en Salmos 37. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios también es justo. Y lo vamos a estudiar hoy para que tú puedas ver en la palabra de Dios en Salmos 116:5. Donde dice 116:5, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios justo. Y muchas más cualidades que Dios puede tener y que Él también nosotros deberíamos de tener. Pero tenemos que hacer que primero de Dios nuestro primer pensamiento. Debemos de tener a Dios en debemos estar en oración, debemos de tener fe.
Así que estas descripciones de la naturaleza de Dios nos proveen pistas suficientes para contemplar la perfección y el carácter ilimitado de nuestro Dios. Pero para tener la mente de Cristo debemos siempre tener la intención de reflejar su imagen. Como yo decía, si no hacemos de Dios nuestro primer pensamiento y salimos deprisa, ¿será que vamos a reflejar allá afuera el carácter de Cristo? Claro que no. Al contrario, vamos débiles, como yo decía anteriormente, quizás podemos caer en pecado, que podemos estar débiles. Pero si tú tienes que orar, tienes que tener fe, tenemos que hacer de Dios nuestro primer pensamiento. Entonces el versículo de Filipenses 4:8 refleja de manera bastante clara la naturaleza del carácter de Dios. Él mismo es verdadero, Él es noble, Él es correcto, puro y amable. Como cristianos somos llamados a meditar en las cosas que reflejan el carácter de Dios. Y vimos estas cualidades. Amor, Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es fiel. Así que permitamos a Dios que llenemos nuestras vidas de esperanza, que nos regocijemos en Dios, que podamos compartir en donde quiera que tú y yo estemos el reflejo, el carácter de nuestro Dios. Entonces así las circunstancias no podrán apartarnos de Dios. Y ustedes saben la historia de Pablo, cuando él estaba escribiendo estas cartas a los filipenses. Él estaba encarcelado, él estaba atado a unas cadenas. ¿Será que él se estaba lamentando por lo que él estaba viviendo? Claro que no. Al contrario, él estaba escribiendo cartas. Él estaba diciendo a los hermanos, regocijaos. Sin importar las circunstancias de ayer, de hoy, lo que tú estés pasando actualmente. Así que cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, él estaba pasando por una situación. Él estaba encarcelado. Él no podía estar allá afuera, pero aún así él estaba escribiendo cartas y diciendo a los hermanos, regocijaos en el Señor siempre. No por la circunstancia que él estaba pasando, estaba llorando, lamentándose de lo que él estaba viviendo, no, al contrario. Él estaba escribiendo, animando a los hermanos. Así que nosotros nos hacemos una pregunta, o yo me hago una pregunta y digo, y siempre es esta pregunta. Cuando nosotros veamos a nuestras personas allá en el cielo, a Moisés, a Pablo, a aquellos que siempre lucharon, murieron por defender la fe, defender su fe, sus creencias en Dios. Y hay una pregunta que dice, ¿cómo puedo vencer los obstáculos y las persecuciones? ¿O cuál era su secreto de Pablo? Por ejemplo, estamos hablando de Pablo. ¿Cuál era el secreto de Pablo? De hacer de Dios su primer pensamiento. Hacer de Él una oración. Hacer de Él el estudio, compartir, reflejar el carácter de Dios. Así que el apóstol Pablo nos presenta un consejo extremadamente sabio para que pensemos cómo piensa Dios cuando nos desafía a buscar y concentrarnos en las cosas positivas presentes de nuestras vidas. No importa las circunstancias que tú estás. Dios dice, regocijaos en el Señor. Pablo, nos digo, regocijaos en el Señor. Sí, y debemos saber que Dios actuará, que Dios está con nosotros, pero también nosotros debemos hacer de Dios nuestro primer pensamiento. Hoy en esta noche te invito a que podamos siempre estar en comunión con Dios en oración.
y tu vida, tu carácter va a ser transformada. Y cuando tú vayas, estemos allí donde estemos, podamos reflejar a Cristo Jesús. Así que en esta noche yo quiero reflejar el carácter de Jesús. Queremos tener felicidad en un futuro, una esperanza. Y creo que la mayor parte será que nosotros estemos con nuestro Dios allá en los cielos.